Bueno, volvimos, como le dijimos, rapidito. Y recuerden a los que nos están viendo por YouTube, darle like, suscribirse, comentar si tienen algo que decir, que vamos a estar por ahí viendo, si hay alguna pregunta. Así que continuamos con este segundo bloque. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra primera entrevista que está relacionada con el funcionamiento del Consejo Cultural Consulativo de nuestra ciudad, el cual es un órgano asesor en la política cultural municipal, donde los artistas participan con mandatos en sus asambleas. Para ello conversamos con Marcos Marcelliani, Dale. perdón, eh, que es un músico, compositor, docente y gestor cultural de Bahía Blanca, multiinstrumentista, integra bandas como Los Fantabulósicos y Cerebrios, y también es parte de las Serenatas de la Muni y es asesor en música en el Consejo Cultural Consulativo 2024-2025. También está con nosotros Betiana Gerardi, artista visual, docente, gestora cultural y ex concejala de Bahía Blanca. Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de La Plata, fue directora de los Museos de Bellas Artes y Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, que es el Dos Museos, y actualmente integra el Consejo Cultural Consultivo como consejera de Artes Visuales. Bueno, bienvenidos. Acá me estás corrigiendo el dato, ¿le erré? No, pero no, está bien el dato. Pensé que... Lo que pasa es que uno hay cosas que habías por olvidado. ahí, claro, por ahí uno se olvida, anduvo por tantos lados. Sí. Bueno, puede pasar. Pero muchas gracias por la invitación, principalmente por darle visibilidad a lo que es el Consejo Cultural Consultivo, que como ustedes dijeron es parte del Instituto Cultural y parte de una ordenanza. Ujú. ¿Sí? Nace casi en el 2004, cuando se crea el Instituto Cultural como Instituto Cultural y no como Secretaría. Ahí uno de los artículos decía la constitución de un consejo asesor. En ese momento era seleccionado por el HCD, y después más adelante se empezaron a hacer y se incorporó otro artículo en el cual quienes estamos como representantes y como asesores o acompañando a los asesores, somos elegidos por asamblea, por nuestros propios Claro. compañeros. Buenísimo. Justo te iba a preguntar cómo era el proceso de selección para poder integrar el Consejo Consultivo. Y nosotros tenemos asambleas por área, ¿sí? El área mía es mucho más amplia, es artes visuales, artes plásticas, audiovisuales, artesanías, ¿sí? Y creo que a medida que vamos avanzando vamos sumando cada vez algunas más que no están por ordenanza, pero que también no queremos que se queden afuera. Pero bueno, son 4 áreas, 4 ramas. Esas 4 ramas lo que tienen son asambleas particulares, ¿sí? Propias de cada una de las ramas, donde se eligen a los representantes. El asesor con los dos, y se me fue el nombre. Consejero con los asesores. Ahí está, el consejero con los 2 asesores. Y a la vez tenemos asambleas que tienen que ver asambleas generales, donde llevamos las mociones de cada una de las ramas y debatimos entre todos qué es lo que queremos como cultura, ¿sí? Qué es lo que pensamos y qué es lo que le queremos transmitir en ese momento a quien esté ocupando la dirección del Instituto Cultural. Claro, las distintas ramas no son independientes, se vinculan entre sí, digamos, están en constante diálogo o esos momentos de reunión. No, los representantes de las 4 ramas Ujú. tenemos reuniones que cada consejo, digamos, hay una renovación cada 2 años. Cada 2 años los consejeros y las consejeras, a través de estas asambleas de área, Sí. se eligen. Y después cada consejo organiza su agenda porque es un cargo de honor, entonces Claro. intentamos todos poner tiempo para seguir aportando a la política cultural de la ciudad y nosotros nos reunimos semanalmente. Ah, Pero las reuniones de las asambleas de área y tanto las generales son acuerdos que se van formando a medida que la política va demandando tener que hacer algún llamado a asamblea para que nos guíe. En realidad las asambleas se acerca a cualquier persona que sea parte del circuito, del ecosistema, como dicen ahora, de cultural. Y se propone mociones y las mociones se aprueban, se debaten y se llevan directamente al Instituto Cultural, a la dirección del instituto. Somos las ramas artísticas que somos parte del Consejo Consultivo. está bien. Sí, el Consejo Consultivo, además de nosotros,
Y nosotros, los consejeros y los asesores, lo forma parte la directora, en este caso del Instituto Cultural, o director Claro. quien esté, y un empleado también votado bajo asamblea por los propios trabajadores del Instituto Cultural. ¿Sí? Todo ese conjunto de personas y personajes, porque decimos somos personajes algunos, formamos parte de este consejo consultivo en general. Y a ustedes que me contabas que están ad honorem, o sea, no, qué los motivó a ser parte del consejo? Y hablamos en forma particular. Sí, desde Y la participación del particularidades. consejo, en su momento, bueno, hubo distintas. El consejo tiene 15 años, este año fueron los 15 años, y yo en lo particular, creo que ya desde los principios empecé a participar. En lo mío fue básicamente porque hubo un momento en que había una política cultural que que era el desguace cultural. Estaban Ujú. desguazando un montón de políticas culturales y una era la Orquesta Miramar. Yo era parte de la Orquesta Miramar y bueno, y empecé a acercarme ahí. Realmente no sé por qué, pero fui a un montón de asambleas y con los años fui empapándome de de todo lo que implicaba. En sí, en mi caso particular, como dijiste en la bio, soy artista autogestivo, multifacético. Y muchas de las producciones que hice, tanto de música para la infancia, rock, hicimos algún documental de una banda legendaria de acá de Bahía Blanca en la que participo. Muchas de esas cosas sucedieron a través de políticas que se generaron y que son el Consejo Consultivo veló para las ramas, para que sigan. Cerebro, ¿no? La banda de Cerebro, sí. Por ahí ellos son muy jóvenes y no la conocen, pero Claro, es una banda que tiene 35 años, yo no hace 35 que toco, pero tengo muchos años participando. Y hicimos un documental y todo eso se hizo con el Fondo Municipal de las Artes. Ujú. Y después participé varios años en un festival de teatro de Bahía Teatro, que es un evento permanente. Entonces, el mismo ser un hacedor de activo de la cultura te implica estar involucrado indirectamente o directamente con alguna de las políticas que son las que se llevan adelante y que se trabajan con el Consejo Consultivo. Entonces, si mientras vos más te desarrolles como artista autogestivo, sí o sí estás siendo parte de un engranaje en el cual es eso, simplemente desarrollándote, estás entrando en ese engranaje. La participación es como, bueno, uno está ahí por ser un hacedor. Y ahí de ahí nace el involucrarme. Es como, bueno, mirá, hicimos 3 discos habremos hecho con el apoyo del fondo. Hicimos 2 festivales con el apoyo del eventos permanentes. Ujú. Somos parte. Claro. Y hablando más de esto que somos parte de la hora, hoy Bahía Blanca estaba atravesando por un montón de... Nuestra realidad nos golpea desde cuando salimos de nuestras casas y cómo se ve afectado eso en la cultura hoy en día en Bahía Blanca. Y fue afectado, creo que igual que cualquier otra de las familias de la ciudad, ¿no? De la ciudad y los Ujú. alrededores. Muchos artistas perdieron todo, de los cuales, cuando decimos todo, es también aquellos instrumentos o herramientas que usaban para su trabajo diario. O sea que también perdieron el trabajo en ese Claro. caso. Esas fueron algunas de los puntos que salieron por ahí en la asamblea, por eso nosotros necesitábamos primero reunirnos para festejar los 15 años, que justo pasó lo de la inundación, porque cumplíamos ahí nomás el 15, Sí. No, fue por ahí y cerca. estuvimos Una cerca semana. una semana, Claro. y después era también para ver, siempre es pensar a ver hacia dónde podemos ir. Y bueno, esto nos puso nos cambió totalmente el eje de trabajo que teníamos como consejeros y como asesores. Las realidades, los teatros, no hay teatros, ¿sí? La mayoría de los teatros, algunos más pequeños están ahora volviendo de a poquito a abrir las puertas, pero también está faltando público, Claro. porque también varias de las personas, o sea, tienen afectado su economía para usarla en lo diario, ¿no? Perdimos la cama, perdimos el colchón, perdimos más allá que tanto a nivel municipal y provincial han estado ayudando, o también fundaciones que también han estado ayudando, los gremios que han ayudado. Hay cosas que todavía en la familia siguen faltando. Y en esto a los trabajadores de la cultura se le complica porque también el agua les arrasó lo que tiene que ver con sus materiales y sus herramientas de trabajo.
Así que bueno, un poco estamos tratando de trabajar junto con el Instituto Cultural y junto a los compañeros y compañeras, ver cómo se puede resolver esa situación para que el circuito cultural vuelva a, a- a Su ser normalidad. transversal, Claro, activarse. activarse a poquito. Claro. Y hablando un poco de esto de lo que fue el temporal, veníamos hablando en los últimos programas, vino una psicóloga, charlamos un poco del impacto y también esto es una pregunta a nivel personal, hablamos del arte, cómo puede ser una herramienta para atravesar estos procesos que son traumáticos y colectivos, ¿no? Quizá si tienen alguna opinión al respecto de cómo el arte puede ayudarnos a atravesar estos tiempos difíciles, digamos. Sí, tenemos opinión. ¿Vos da la tuya? Yo puedo dar la mía, o Dale. sea, desde lo personal, yo estudié arte y terapia en España y siempre usé el arte como una forma de transformación social. Sí. Así que nos ayuda desde cualquier lugar, no importa qué termino haciendo, o sea, el producto final, sino todo eh, lo que paso, ¿sí? Y todo el proceso hasta llegar a ese producto que puede ser bueno, puede ser malo o puede no existir. Pero ese proceso me hace que yo me pueda sentir bien, que me pueda relacionar, que me pueda vincular. Es una herramienta fundamental a la hora de construir una política de Estado directamente en la parte cultural, que muchas veces es uno de los puntapiés que no se tiene en cuenta. Claro. En la última asamblea que hicimos con el Consejo, la Asamblea General, hubo un par de opiniones respecto de que muchos trabajadores que estaban en el territorio Ujú. veían que las infancias o la gente tenían esa necesidad de que alguien vaya a proponer algo que te muestre una cosmovisión diferente, que te saque por algún momento de la realidad. El trabajador de la cultura, bueno, está afectado también en términos de que obviamente es un engranaje que tarda en activarse. Muchos de los talleres autogestivos tienen una baja en la cantidad de participación. Ujú. Y después también se ve, a través de la transformación del arte, se ve que en las escuelas de educación artística se ve que hay una necesidad en la cual yo, por lo menos, Betty da clases también en la escuela de artes visuales. Sí. ¿Y cómo es? Y no sé ahí cómo es la experiencia porque no te lo pregunté, pero sí sé que en el conservatorio están que se estudian encima, digamos, y después yo lo veo en otras instituciones como que hay unas ganas, y lo veo ahora también que se va ganas retomando. de empezar, Ganas porque de todavía empezar. no empezamos, Claro. o sea, estamos todavía ahí. Por eso, hay muchas ganas de empezar. Para mí ahí lo que esconde es un poco esto que decían en la asamblea, de que se ve en el territorio, de que hay ganas en el sentido, digo, en esta particularidad que tiene el hecho artístico, de poder expresarse hacia un lugar que es un valor agregado, que para mí no hay mucha conciencia dentro del común de la sociedad, de que, por ejemplo, tengo varios amigos afectados por la inundación, que a mí no me pasó porque no tengo esa forma de vivir, pero que sí sé que muchas compañías de teatro que perdieron todo su archivo histórico. Ujú. Entonces hay una pérdida que no es cuantitativa, eso es cualitativo y eso tiene una afectación emocional muy grande. Y muchos amigos que tenían sus bibliotecas, en las cuales tenían sus anotaciones y sus libros, que no eran libros, eran libros de consulta diaria, Claro. eran parte de, digamos, no es por perder un libro, es perder una parte de su ser, digamos. Y ese valor agregado del trabajador de la cultura me parece que no está muy presente, de que hay una afectación muy grande en muchos de quienes se dedican a esto. Pero sí, es el arte, así, eso al principio te lo conté a favor y después, bueno, este último Claro. es en contra, duele más. Sí, la otra vez que vino la psicóloga también hablábamos de esa pérdida material que al final no termina siendo material. No es material. No. Como ella había puesto el ejemplo del auto, que bueno, tienes plata para comprarte un auto, pero ¿y si ese auto es el que te dejó tu papá? Y hablamos de sacar de eje por ahí lo material como simplemente algo que se puede reemplazar, y creo que está bueno pensarlo también en ese sentido, ¿no? Porque más allá por ejemplo, los instrumentos que puede recuperar el conservatorio, fue un montón de trabajo que hubo detrás para conseguirlos, o el mismo espacio que fue la casa, tanto para el conservatorio.
No sé si hay algún comentario respecto a las particularidades de los espacios de educación de estas artes. Mira, yo recuerdo en las redes sociales algunas amigas y amigos que tienen que ver con las artes visuales, que decían mi última obra, mi última muestra, y era todos los cuadros que tenían tirados en el contenedor, ¿sí? Claro. O sea, desprenderte de aquello tan preciado que uno dice, uy, estoy coleccionando cuadros y bueno, los cuadros no se los llevó una persona como un regalo, sino se los atravesó. Pero bueno, las escuelas están muy dañadas. La más dañada es obviamente el conservatorio, principalmente porque son 3 lugares, no es uno solo el que se dañó, porque los 3 están muy cerquita. Todavía siguen pensando y siguen trabajando a ver dónde los van a trasladar, porque lo que nos decían en ese momento también en la asamblea, o sea, son casi 17, creo que son clases simultáneamente en el mismo momento. La escuela de arte nos están moviendo despacio, o sea, no estamos usando a veces las aulas que usábamos comúnmente. O sea, las escuelas se tienen que reajustar a la nueva dinámica que esta inundación, lo mismo que nos pasó en la pandemia. Lo que pasa es, bueno, en la pandemia estábamos todos en nuestra casa, ahora es ver cómo quienes habitamos estas estructuras vamos a tener que convivir de otra forma distinta, en la cual obviamente se va a complicar. Y se va a complicar el tema de los materiales, o sea, ya las escuelas, y yo puedo hablar particularmente de la de artes visuales, o sea, estamos pensando cómo las cátedras podemos dar lo mismo desde otro lugar, ¿sí? Pues ya no vamos a tener material, el material está caro, hay que trasladarlo, hay que empezar de cero, ¿sí? Lo que decíamos recién, hay gente que perdió todo. También cómo volvemos a tener aquellos estudiantes que les arrasó la inundación, les atravesó la inundación y no eran de Bahía, ¿sí? Porque muchos se fueron también. Esos estudiantes por ahí no los vamos a tener de vuelta. O sea, las matrículas van a estar cambiando. O sea, creo que tenemos que juntarnos de acá a unos meses más a ver cómo se van moviendo, porque también la baja de matrícula va a tener que ver con que haya compañeros y compañeras que pierdan los cargos. Esperemos que no suceda, pero bueno, hay que ver cómo fortalecer que ese estudiante que no está bien, ¿sí? Porque también nos ha pasado en mesas de examen estudiantes que no están bien, puedan sostener la carrera, ¿sí? Cómo los acompañamos. Creo que hay muchas cosas para pensar y de la cual no estamos preparados y en las cuales los vamos a estar aprendiendo entre todos juntos. ¿Sí? Lo que decíamos recién. Una cosa, ya habíamos pensado qué era lo que pasaba cuando pasaba una pandemia, pero o cuando pasó que se cayeron árboles, lo que fuera, pero la inundación, o sea, te desnudó directamente. Sí, claro, y porque entró por todos lugares, o sea, disculpa que... hacia el lugar que no te Pero, imaginabas. Claro, a mí me pasó que en mi casa entró 1,60 m y entró en lugares donde vos ni te imaginás que puede entrar agua, o sea, entra en todo, te saca todo el lugar, te saca las puertas, todo, y después ver eso en la misma cuadra, ver cómo todos, bueno, yo estaba más preocupada por mis libros, estudio letras, así que estaba preocupada por mis anotaciones en los libros. Mi vecino es músico, así que estaba preocupado por sus instrumentos. Y mi vecina es ex Artista directora. plástica. Sí, de... Guille Prado. Sí. ¿Viste? Ahí la relacioné porque yo estuve ayudando en la casa de ella, mirá cómo me va cayendo, a través del gremio. Ah, mira. De ADUNS la fui a visitar a ella en estas ayudas y... La verdad que fue tanta gente que, disculpa, perdón, Sí. no te había No, pero reconocido, pero... a mí me encantó siempre la cuadra tuya, hablando de esto, porque fue una cuadra que se organizó barrialmente de una forma espectacular. Yo siempre la pongo como ejemplo, justo la cuadra tuya. O sea, se organizaron ellos, se organizó la escuela, se organizó el barrio, están a media cuadra ahí de las vías del ferrocarril, y esa cuadra no se nota que hay tanta tierra como hay otras en otra ciudad. ¿Por qué? Porque los vecinos se La pusieron, limpiaron. sí,
Sí, los vecinos lo limpian, a la mañana vemos todo que están limpiando, que están barriendo, pero nada, era eso, que también ver cuadros y toda esa imagen que nos deja también y que vemos que bueno, estamos todos atravesados también culturalmente por el arte y ver esas pérdidas que no tienen un costo monetario. Claro, Guille Prado es escultora y perdió cada una de sus pequeñas obritas eh, que tenía, o sea, se quedó sin material. Sí, como ese, bueno, un montón de artistas más. Claro, sí. Sí, va a ser un trabajo, como decías, que de acá a unos meses va a seguir estando, ¿no? Seguir volviendo a ver las necesidades particulares de las personas, de los profesores, de los artistas de la cultura y también los espacios, ¿no? Porque es muy particular, o sea, lo que tiene que ver cuando pasó la inundación, o sea, todos salimos corriendo, lo que tiene que ver la prioridad uno, que era la alimentación, lo que eran los colchones, Sí, las sí. frazadas, pero bueno, después van surgiendo lo que tiene que ver con el trabajo particular de cada uno, que ahí hay particularidades, que vos en un formulario no las podés palpar, No, o no. sea, son muy generales, muy particulares, o sea, volvemos a lo mismo, un escultor necesita de trayectoria, en este caso como Guille, necesita algunas cosas, que alguien que está iniciando necesita otras cosas, y alguien que hace pintura, alguien que hace grabado, alguien que hace vitrofusión, alguien que hace, como ustedes, la música, lo mismo, cada uno necesita una particularidad que es muy difícil, pero nos tenemos que seguir sentando y pensando todos juntos cómo podemos llegar a colaborar y ayudar a ese que perdió todo, ¿desde dónde? Y como una pregunta como para ir cerrando, ¿las personas se pueden acercar al consejo, a las asambleas, a participar o cómo se puede acercar la gente que de repente descubre que existe este consejo consultivo para los artistas independientes y autogestivos? Sí, enterarse se tienen que enterar a través de las redes, Ujú. ¿no? Hay un Instagram, hay un Facebook, hay un correo de mail, y después los llamados de asamblea son bastante periódicos. Este año es un año electoral, vamos a tener que meterle un par de asambleas más. Así que, son asambleas abiertas. Nunca se restringió el acceso a nadie y para participar es solamente con ir bueno, yo cuando las primeras veces que iba, escuchaba, aprendía un montón. Te quiero decir que porque lo veo en muchos aspectos que hay una cuestión sobre la productividad y que la participación tiene que ser activa. Y la verdad es que ir a escuchar es una participación reactiva, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, se ve que hay gente que tiene expectativas de que no, algo tengo que decir, o uy, Sí, además, a mí me pasó. soy artista, soy trabajador de la cultura, eso también es algo que se piensa y que muchos no quieren participar, principalmente los de letras, que por ahí les cuesta Sí. sentirse que son trabajadores de la cultura, pero son trabajadores de la cultura. Y está bueno que se vayan acercando, ¿sí? O aquella persona que tiene un taller en su casa también es hacedor de la cultura y está bueno que participe y que podamos hacer un entramado y una construcción entre todos, ¿sí? Para que llegue obviamente cada vez a más gente. Mm. Le vamos a acercar la difusión de las próximas asambleas, tanto Dale. las de ramas como la general, para que se acerquen y obviamente están invitadas. Dale, bueno, muchas gracias a los dos Gracias. por hacerse el tiempo de venir, charlar con nosotros y exponernos estas cuestiones que está buenísimo charlarlas, ¿no? Y también que la gente conozca este espacio que es para todos, como decían. Sí, gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahora nos vamos